¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido una vez más. Esto es El Contacto Cristiano, un programa diseñado específicamente para enseñar la palabra de Dios. Nuestros maestros han preparado una serie de estudios bíblicos que tienen la finalidad de ayudarle a poner en práctica los importantes principios de vida de la Biblia. Estos estudios son un regalo para usted. Los puede pedir a la dirección que le daré en un par de minutos más. Mientras tanto, abramos la Biblia y veamos el tema que tiene para hoy nuestro común amigo, el hermano Ricardo. Háganme un favor. No importa lo que estén haciendo, deténganse por un momento y observen sus manos. Están viendo un fenómeno único. Hay aproximadamente 5 billones de personas sobre la faz de la Tierra. Eso nos da un total de 10 billones de manos, 50 billones de dedos. Observen cuidadosamente uno de sus dedos. Nunca ha habido ni habrá otra huella digital como el que están examinando. Cada ser humano es único, sin igual, con su propia entidad. Aunque el mundo continuara por trillones de años, con multiplicados trillones de personas naciendo, nunca habrían otras personas al igual que ustedes. Cada ser humano es una obra creativa de Dios, especial y única. ¿Sabían que después de 6 a 9 semanas después de ser concebido el bebé en el vientre de su madre ya tiene sus propias huellas digitales? Lean conmigo el Salmo 139, 13 al 15. Dice: Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mientras que escuchan esta transmisión, algunos 4,300 bebés morirán legalmente en los Estados Unidos bajo la protección de la decisión de 1973 de la Corte Suprema en el caso Roe vs. Wade. El Holocausto Escondido de América empezó el día 22 de enero de 1973. En ese triste día, la Corte Suprema de los Estados Unidos de América decidió que la mujer tiene el derecho constitucional de abortar a un bebé durante los primeros 3 meses de su embarazo. En ese mismo día, en el caso de Roe vs. Bolton, la Corte prohibió el requisito de que las aborciones se hicieran en hospitales legalizadas, abriendo la puerta para todas clases de clínicas de aborción. Más tarde se aprobó que el aborto podría ser practicado durante cualquier tiempo del embarazo, con tal que el médico viera que el embarazo podría ser dañino a la salud física o mental del paciente. Mi amigo, eso significa que el aborto es legalizado en cualquier tiempo, por cualquier cosa y en cualquier lugar. Al principio el aborto fue la última cosa que una mujer desesperada cometería. Hoy el 97% de los abortos se llevan a efecto por conveniencia. El Dr. Peter Singer escribió: Ya no podemos basar nuestra ética sobre el pensamiento de que el ser humano sea una forma especial de la creación a la imagen de Dios y separado de los demás animales. Para empeorar el asunto, en 1976, la Corte explicó que ni el marido ni los padres de una paciente podrían interferir con la decisión de la paciente en el asunto del aborto. En 1979 se aprobó que pacientes menores de edad ya no necesitaban el consentimiento de sus padres para abortar. En 1983, la arrogancia de la Corte se demostró dramáticamente cuando en Akron, Ohio, establecieron una ordenanza que exigía que después del primer trimestre del embarazo, la aborción tendría que llevarse a término en un hospital, que la mujer que buscaba el aborto tendría que recibir información de las consecuencias médicas de la operación, que otras alternativas al aborto fueran presentadas, que mujeres menores de 15 años tendrían que conseguir el consentimiento de sus padres, que habría un tiempo de 24 horas antes de la aborción para dar tiempo al paciente para pensar bien sobre lo que iba a hacer y que el bebé que iba a ser abortado fuera abortado de una manera humana y sanitaria. La aborción recibe oposición mayormente de 2 fuentes: la promesa de Hipócrates y el cristianismo. En vista de que la promesa prohíbe la aborción, la Corte luchó con su influencia, pero llegó a la conclusión de que, en la opinión general del contexto, religiones antiguas no prohibían el aborto.
En cuanto al cristianismo, fue lanzado a un lado bajo la infamia de la separación de iglesia y Estado. De hecho, la Corte omitió 2000 años de influencia judeocristiana, regresando al paganismo para encontrar un fundamento para su juicio moral. El Dr. C. Everett Koop, cirujano general de los Estados Unidos bajo la administración de Reagan, señaló que la actitud de la Corte es de la misma opinión del juez Blackmun, quien aclaró que si iba a haber una religión que le dirigiera, sería una religión pagana. Se refirió a las prácticas de los persas, los griegos y los romanos, pero ignoró por completo al cristianismo. ¿Podrían creer que alguien que ocupara tal puesto de dignidad basara sus moralidades en las prácticas paganas de los persas, los griegos y los romanos? ¿Cómo es posible que ignorara las enseñanzas del cristianismo? Los persas, griegos y romanos practicaban la venta y compra de esclavos, la tortura, el combate de gladiadores que terminaba mayormente en la muerte y la ejecución sin juicio. La actitud del juez Blackmun y su extrema posición demuestra el ridículo poder de la Corte y de la falta de respeto que tiene para el cristianismo y los principios de la Biblia. Fue el mismo juez Blackmun quien dijo: no es necesario que resolvemos la pregunta de cuándo es que comienza la vida en un individuo. Y sin embargo, eso es exactamente lo que la Corte hizo. Según la decisión que fue tomada, la vida del individuo no principia hasta que el bebé haya nacido. En otras palabras, la Corte dice que durante los 9 meses del embarazo, lo que hay en el vientre de la mujer no es más que una masa de carne. Qué ridículo sería pensar que el bebé que está en el vientre de su madre, un minuto antes de nacer, no es un ser humano y por lo consiguiente puede ser abortado. Y que un minuto después de haber nacido el bebé es un ser humano y entonces el terminar su vida sería asesinato. Que Dios tenga misericordia. La Biblia grita de forro a forro que la vida es preciosa para Dios. Textos tales como el Salmo 139, 12 al 16, Isaías 44, 1, 2 y 24, Jeremías 1, 5 y Éxodo 4, 10 deben ser predicados de todo púlpito en América. Los cristianos deben surgir para unirse a movimientos pro vida. Debemos ahogar esa mentira de que la aborción es un problema católico romano y empezar a pelear por los derechos de millones de niños que están siendo asesinados cada año. Los cristianos necesitamos reconocer que para cada niño prematuro que está siendo atendido en algún salón de cuidado intensivo de algún hospital, hay otro que está perdiendo su vida en la mesa de carniceros que dicen ser doctores. El presente holocausto pone en vergüenza el número de muertos que sufrieron los judíos bajo la dictadura de Adolfo Hitler. En Alemania, unos 6 millones de judíos fueron asesinados. Desde 1973 para nuestra fecha, más de 20 millones de niños han sido asesinados bajo el título legal de la aborción. 20 millones de voces infantiles que nunca cantarán a la vida. 20 millones de vidas que no sentirán el calor del día. 20 millones de seres humanos quienes han sido asesinados. El aborto hiede en las narices de Dios. Y debemos arrepentirnos de nuestra maldad y que Dios nos ayude a detener esta matanza de niños inocentes. Vamos a orar. Padre, mi corazón gime de dolor debido a la enseñanza de hoy. Padre, perdónanos por ser tan insensibles. Te pedimos en esos momentos que nos des el valor que necesitamos para pararnos firmes en contra de esta abominación. Padre, ten misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús lo imploramos. Amén. Ricardo, por este estudio tan interesante. Y amigo, ahora que tiene lápiz y papel a la mano, le doy la dirección donde pedir el estudio bíblico por correspondencia que tenemos para usted. Recuerde que el mismo no le costará un centavo. Es nuestra forma de decirle gracias por escuchar nuestro programa. Escriba a El Contacto Cristiano, apartado postal 11263, Houston, Texas, 77293. Al escribirnos, por favor recuerde incluir el nombre de la emisora en la que sintoniza nuestro programa. Nuevamente nuestra dirección es El Contacto Cristiano, apartado postal 11263, Houston, Texas, 77293.
Este programa es una producción de la Asociación Bautista Misionera de América. Estaremos esperándole nuevamente en nuestro próximo programa, a esta misma hora y por esta misma emisora, para invitarle una vez más a que participe con nosotros en El Contacto Cristiano.